Muy buenas noches, hermanos, paz y bien, sea cada uno de ustedes muy bienvenidos. Hoy día, lunes 7 de diciembre, vamos a continuar con nuestro curso Conociendo a Jesús en los Evangelios. Hoy día vamos a desarrollar el tema número 17, llamado El seguimiento a Jesús en el Evangelio según San Lucas. Estamos a un tema de acabar este curso de el estudio de los evangelios sinópticos. Estaremos acabando el lunes 14, en donde hablaremos desde el enfoque sinóptico el tema de la institución de la Eucaristía. Para el próximo año continuar nuestro estudio de los evangelios, pasando ahora al Evangelio según San Juan. Entonces esta es nuestra penúltima clase, la penúltima charla que vamos a desarrollar sobre este curso. Antes de empezar, vamos preparándonos ahí en donde nos encontramos. Te invitaría a que tengas siempre a la mano un cuaderno de apunte para tomar nota de aquello que pueda ir poniendo nuestro Señor en tu corazón a través de esta reflexión. Vamos a utilizar el texto bíblico de Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57 va a ser nuestro texto como punto de partida. Y le damos gracias a Jesús por la vida de todos y de cada uno de ustedes que ha venido participando estos 4 meses de este curso. Bendito sea Jesucristo. Siempre es importante que formemos la fe. La fe se arraiga, echa raíces, crece a través del conocimiento de Jesús, ¿no? A través de la predicación de su palabra. Para nosotros, para mí es una inmensa alegría poder atenderte en este honroso ministerio. Así que, bueno, estando ya la hora, vamos a preparar nuestro corazón a través de la oración. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús. Hoy día, en mi oración personal, el Señor a través de ese momento de intimidad con Él, me llevaba a meditar en un salmo, Salmo 56, fuera de paréntesis, el versículo 4, la traducción de la Biblia de Jerusalén dice así: el día en que tengo miedo, en ti confío. Qué preciosas palabras, qué salmo tan inspirador en este versículo. El día en que tengo miedo, confío en ti. Porque todos sentimos miedos, todos sentimos miedo. Pero una cosa es sentirlo y otra es consentirlo. Una cosa es sentirlo y otra es dejar que el miedo dicte cómo vamos a vivir nuestra vida. Y como dice el salmista en esta oración, que cuando viene el miedo al corazón, ese es tiempo, es momento de confiar en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En ti, Señor, y solamente en ti vamos a confiar. En ti, Señor, mi Dios, yo confío.
confiaré, en tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré, en tus manos seguro estaré, porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. No sé cómo se encuentra tu corazón en esta noche, hermano. No sé cómo se encuentra tu vida en este día. Pero el Señor, que lleva cuenta de nuestra vida errante y que sabe quiénes somos, que sabe cómo somos, te invita en esta noche a confiar en Él. Dice la experiencia orante del salmista: el día en que tengo miedo, yo confío en el Señor. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré, en tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré, en tus manos seguro estaré, porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti, yo confiaré. Dile conmigo: yo no temeré, yo confiaré en ti. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo no confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti, yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. ¿Qué está pasando en tu vida, hermano, que tienes miedo? ¿Qué está pasando en tu matrimonio, en tu familia, que tienes miedo?
porque al Señor le interesa cómo te sientes en tu corazón. A Él importa cómo estás. A Él importa cómo te encuentras. Y dice incluso la Escritura: invócame en el día de la angustia, que yo te libraré para que me des gloria. Y como nos dice este salmo en esta noche, el día en que tengamos miedo, confiemos en el Señor. Cuando todos nos fallan, confiemos en Jesús. Cuando las cosas no vayan bien, confiemos en Jesús. Cuando pensemos que se avecina una tormenta, confiemos en Jesús. Alabado seas, Señor. Alabado y bendecido seas, glorioso Jesús. Te alabamos y te glorificamos en esta santa noche, porque solo tú y solamente tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra y todo honor. En medio de nuestros miedos, en medio de nuestras dudas, en medio de la incertidumbre, confiamos en ti, Señor. Porque lo único cierto es que poniéndonos en tus manos, resultan siempre las cosas para bien. Alabado seas, oh bendito. Alabado seas, Señor. Tú eres digno. En medio de las calumnias, en medio de las injusticias, en medio de los problemas del día a día, en medio de la escasez y de la necesidad, confiamos en ti, Señor. Alabado seas, glorioso Señor, digno, digno de recibir adoración, Jesús. Alabado sea, Señor. Tú eres digno, Hijo de Dios. A ti te alabamos, a ti te bendecimos, Señor, por tus maravillas, porque tú calmas la tempestad, porque aunque haya miedo en el corazón, también hay confianza de que tú extenderás tus manos poderosas para salvarnos. Alabado seas, Hijo de Dios. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Jesús. Dile conmigo a Jesús: en ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro. En tus manos seguro estaré, porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Confiaré.
estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré, porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo confiaré, yo no temeré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Dile conmigo, yo confiaré, confiaré. Yo no temeré, yo confiaré en ti. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Dile a Jesús conmigo. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Díselo a Jesús susurrando con el corazón. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Y es que tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Y es que tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Gracias, Señor, porque si tú no estuvieras en nuestra vida, no tuviéramos nosotros en quien confiar. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y en tus palabras, en tu promesa. Que tú no defraudarás a los que confían en ti, a los que te buscan con un sincero corazón. Gracias, Jesús, por el don de tu presencia, el don de tu Espíritu entre nosotros. Porque tú, Señor, estás tomando cargas pesadas de nosotros para ponerlas, Señor, en tu cruz. Alabado seas, hermoso Señor, bendito seas, porque podemos confiar en ti. Tú has venido a este mundo, a nuestro mundo, para que tengamos esperanza. Alabado seas, Jesús. Alabado seas, Señor. Bendito seas.
Queremos ponernos en tus manos, oh Dios Santo, bueno y bendito, a través de esta oración que tú nos enseñaste para en todo tiempo dirigirnos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, Padre, caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos del miedo, Señor, de la ansiedad, de la tristeza y de la amargura. Líbranos de todo pensamiento de muerte. Líbranos, Señor, de la desesperación. Líbranos de la depresión. Líbranos, Señor, de todo negativismo. Líbranos, Señor, de la amargura, el rencor, la ira, la venganza, el odio, de la frustración. Líbranos, oh Dios santo y bendito, de todo aquello que amarga nuestro corazón. Te pedimos, Jesús, que con tu sangre preciosa selles el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, lo que somos, hacemos y decimos tú, que has enviado los misioneros a las ciudades, a proclamar a las casas la buena nueva, que la palabra que ha de ser proclamada en esta hora y alcance a los de nuestro hogar, sea palabra de gracia y de salvación. Con tu sangre sella la transmisión y recepción de esta señal, para que podamos, Señor, en tu presencia, gozarnos de las palabras de gracia y de bendición que tienes para nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos abras la inteligencia para que podamos comprender que tú vienes con nosotros en el camino, para que podamos comprender la profundidad de lo que en esta noche se nos dirá, para que podamos aprender más que en la cabeza, en el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santísima María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que el Dios uno y trino nos conceda gracia y favor por la intercesión, mediación de María, para que en nosotros aquellos caminos que el diablo ha torcido, el Dios Todopoderoso los enderece. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Santa Catalina de Loburé, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. San Ambrosio, ruega por nosotros. San Agustín de Hipona, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial,
con el poder que Dios te ha conferido. Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta penúltima clase. Así es, nos falta una clase más. A esta penúltima clase, hoy día lunes 7 de diciembre, de este curso Conociendo a Jesús en los Evangelios. Lo vamos a acabar la próxima semana, en donde vamos a hablar a través de la visión sinóptica de la institución de la Eucaristía, que es muy importante y trascendental para nuestra vida espiritual. Ese tema no te lo puedes perder. Si te has perdido otros, ese no te pierdas para nada. Y pasa la voz a otras personas, porque nuestra vida como cristianos y como seguidores de Jesús tiene que tener como centro la comunión eucarística. Entonces, hermanos míos, hoy día nos vamos a abocar a lo que es el seguimiento a Jesús, el discipulado. Este es el tema número 17, entonces estaremos acabando la próxima semana con el tema número 18, ¿no? La institución de la Eucaristía en los Evangelios sinópticos. Y pues bien, sin más preámbulo, vamos a buscar el texto de Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Hay gente que me preguntó por qué no pude hacer el programa de radio la semana pasada. Estuve un poquito complicado de salud. Me vino una migraña que me duró como 2 días. Y normalmente a mí no me sucede eso y puede ser por el estrés, ¿no? Gracias a aquellos hermanos que se preocuparon. Con la cabeza así como estaba, no daba luces para hilar 2 o 3 ideas. Así que bueno, en su infinita misericordia, el Señor así lo habrá también previsto. Y pues bien, estaremos nosotros volviendo a la radio mañana. Vamos a estar compartiendo sobre la Inmaculada Concepción. Y sobre todo te voy a compartir el programa de mañana sobre cómo fue mi experiencia en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Y estoy absolutamente seguro que va a ser de bendición para tu vida el programa de mañana. Yo soy la Inmaculada Concepción. Pues bien, vamos a hablar entonces del seguimiento a Jesús en el Evangelio según San Lucas y vamos a utilizar Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57 dice la Sagrada Escritura. Mientras iban caminando, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». También otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa». Le dijo Jesús: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, Señor, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre.
Pues bien, el tema del seguimiento a Jesús, el tema del discipulado en el tercer evangelio, en el evangelio según San Lucas, el evangelista lo va a desarrollar dentro de un contexto específico. Por eso lo estamos señalando. Lo va a desarrollar dentro del contexto de la subida de Jesús a Jerusalén. ¿Y qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir el evangelista con esto? Importante es entonces observar qué le pasó a Jesucristo en Jerusalén. Lucas con esto nos invita a observar lo siguiente, que la suerte de Jesús, la suerte del Maestro, es la suerte de los discípulos. El destino del Señor será también nuestro propio destino. Jesús en Jerusalén padecerá, sufrirá y morirá clavado en la cruz para el tercer día levantarse victorioso de entre los muertos. Por eso, a diferencia de los otros evangelios, todo el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, en donde él va a hablar sobre la resurrección de nuestro Señor, nos va a mostrar sin ningún reparo que les costaba a los apóstoles y a los discípulos creer que Jesucristo había resucitado. Nos va a mostrar lo que se conoce como el trauma de la cruz. Entonces, con esto Lucas nos introduce en una realidad muy interesante a meditar. Nos dice con esto Lucas que seguir a Jesucristo implica siempre una renuncia, implica morir, implica morir. Apunta que eso es muy importante. En Lucas, en el capítulo 9, capítulo más atrás de lo que hemos leído al comienzo, va a decir en el versículo 24, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Quien se preocupa mucho por sí mismo, quien se preocupa mucho por disfrutar la vida, va a terminar esclavizado de las cosas terrenas. Quien se preocupa mucho por su esposo, por su esposa, quien se preocupa mucho por su trabajo, por sus proyectos personales, por acumular riquezas, terminará volviéndose esclavo de todo ello. Y quisiera que prestes atención, porque quien te habla es un hombre casado y es un hombre con hijos. Y detrás tengo una familia, una madre, tengo hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que está mostrándonos Jesús en Lucas 9:24. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien la pierda por mí, ese la salvará. A veces nosotros nos preocupamos mucho por disfrutar la vida, por tener, por gozar, por poseer. Y cuánta gente yo conozco en la iglesia que vive esclavizada de su trabajo, que vive esclavizada, que ni tiempo le da como para dedicarse a su familia. ¿Cuánta gente conozco también casada que vive de alguna manera esclavizado a su cónyuge? Y ojo, quien te habla, repito, es casado. Es casado. Pero hay personas que son infelices en su matrimonio. Yo me casé con mi esposa en el contexto de pensamiento cristiano para servirla. Pero hay personas que de pronto viven infelices en su matrimonio. Hay personas que viven tan preocupadas por su desarrollo personal, por su desarrollo profesional, que de pronto viven esclavizados de esto y viven olvidándose de lo que es realmente importante. Esta pandemia nos ha demostrado que podemos nosotros hacer planes prescindiendo de Dios, y todos esos planes en este año se fueron al tacho.
que todos nos hemos afanado probablemente por muchas cosas, por lograr tantas otras, y finalmente hay cosas que son más importantes que otras. ¿Cuántos en este tiempo de pandemia se han llevado mal en su casa, con su esposo, con su esposa? ¿Cuántos en este tiempo de pandemia se han dado cuenta que no soportan a sus familiares? ¿Mm? ¿Y cuántos incluso se han dado cuenta que es difícil la convivencia? Se ha hecho difícil. Entonces, con esto Jesucristo, ¿qué nos quiere decir? Que no es que nos olvidemos de los padres, nos olvidemos del cónyuge, nos olvidemos de los hijos. Con esto Jesús no nos quiere decir que nos olvidemos de todo eso, sino que el Señor nos recuerda que eso no es lo más importante en la vida. Que lo más importante, y escúchalo bien, lo más importante en la vida no es tu cónyuge. Lo más importante en la vida no son tus hijos. Lo más importante en la vida no es tu trabajo, no es tu profesión, no es tu desarrollo personal. Lo más importante en la vida no es la acumulación de riquezas. Lo más importante en la vida es Dios. Yo conozco a mucha gente que por el miedo de lo que le pudo haber sucedido en esta pandemia, comenzaron a buscar a Dios, de lo tan alejado que estaban. Entonces, a veces cuando tenemos la vida resuelta, dinero, estamos casados, tenemos hijos, carro, departamento, tenemos las cosas más o menos resueltas, uno tiene la tendencia a olvidarse de Dios. La necesidad, lo que no nos sale bien, los fracasos de la vida, las crisis, la enfermedad física y psíquica, nos hacen recordar nuestra honda necesidad y la dependencia que tiene el hombre a Dios. Entonces, ¿cuánta gente sufre por tener un esposo o una esposa a su lado? Yo he encontrado en la iglesia gente que le rogó a Dios por un marido, que le rogó a Dios por una mujer, y después vino el marido, vino la mujer y son infelices. Conozco gente que de pronto es infeliz en su trabajo, en el desarrollo de su profesión. ¿Cuánta gente se puede sentir explotada, ¿no? Pues en su carrera. ¿Cuánta gente que se afana en acumular riqueza siempre siente que no tiene lo necesario, que le falta más? Entonces, por eso, quien quiera salvar su vida la perderá. Es decir, si tu preocupación en este mundo son las cosas temporales, lo que hoy es y mañana no será, si tu corazón tiende hacia las cosas del mundo, te quedarás atrapado en las cosas del mundo. Y otra cosa distinta es que tu corazón y tus pretensiones sean Jesús. Entonces tú decides a quién te vuelves esclavo o de quién te vuelves esclavo. La Virgen prefirió volverse esclava de Dios. Por eso el Evangelio dirá esto: quien pierda su vida por mí, quien pierda su vida por mí, esa la salvará. Porque, escucha bien esto, ¿no? Hay mucha gente que piensa que es una pérdida de tiempo dedicarse a las cosas de Dios. Por eso dice Jesús, quien pierda su vida por mí. Porque para el ojo del hombre, para el ojo del que está en el mundo, dedicarse tiempo a leer la Biblia, dedicarse tiempo a orar, dedicarse tiempo a ir a misa, a esforzarse en trabajar en su conversión, dedicarse a tiempo a servir a Dios, a los hermanos en la iglesia, es una pérdida de tiempo. ¿Cuál es la ganancia que obtenemos de eso? ¿Así piensa la gente del mundo o no? Por eso dice Jesucristo, para el mundo tú estás perdiendo tu vida, escuchando esta charla. Para el mundo tú estás arruinando tu vida, estás perdiendo tiempo. Pero al contrario. Por eso, repito, hay gente que decide volverse esclava de sus pasiones, esclavo del dinero, esclavo de su trabajo, esclavo de su esposo, de su esposa, esclavo de sus hijos. Hay otras personas que prefieren volverse esclavos de Dios. Como la Santísima Virgen. Mujer casada, por cierto, también. Entonces, ¿cuánta gente vive infeliz con su vida? Aquí entra esta parte del Evangelio. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí,
ese la salvará. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si pierde o arruina su vida? Por eso, quien se preocupe por Jesús, por conocer a Jesús, por amar a Jesús, por servir a Jesús, está invirtiendo bien su vida. Ese vive en verdad, vive en libertad. Ese vive sin las ataduras del mundo, dedicado a Dios, ¿no? Y un día conocí a una mujer que estaba con depresión y estaba en tratamiento psiquiátrico. Está psiquiátrico y psicológico. Entonces me la presentaron y esta mujer que tenía poder adquisitivo, tenía riqueza, ¿no? Le dije, acompáñame a una misión. Yo tenía que ir a una zona en Villa María del Triunfo, un asentamiento humano. Tenía que ir a predicar por allá en época de invierno. Entonces le dije, no vayas con lujo, ándate con un busito, vamos a ir a una zona muy pobre, a anunciarles la alegría de Jesús. Y cuando llegamos al lugar, la mujer se sorprendió, primero por la lejanía y segundo porque teníamos que subir un cerro. Hay una neblina impresionante que no te dejaba ver a más de 3, 4 metros. Entonces yo la puse a ella en el servicio de entregar citas bíblicas a los que llegaban y recolectar las ofrendas de aquellas personas que deseaban hacerlo. Entonces la mujer veía cómo llegaban estas personas con una evidente pobreza material, cómo llegaban contentas a escuchar la palabra de Dios. Se llenó toda la iglesia, cantábamos, alabábamos, servíamos. Y ella vio cómo en el primer día de evento el Señor había sanado a varias personas que salieron a dar testimonio. Y estuvo así ella durante 5 días de servicio. En el último día oré por ella. La mujer me dijo, hermano, yo me quejo de mi vida y hay personas que tienen mucho menos de lo que yo tengo y son más felices. ¿Por qué? Porque ellos tienen a Jesús y tú no. Que con todo el dinero que tienes, que con todo el poder que tienes, con la vida de lujos que puedes darte, eres una persona muy pobre. Ella entendió el mensaje, una mujer que se convirtió en su corazón. Y el Señor la sacó de la depresión en ese servicio, ¿no? Viendo que no se trata de tener ni se trata de poder, se trata de Jesús. Sin Jesús en la vida es pobre, por más riquezas que tengas. Lucas entonces nos muestra que el que ha encontrado a Jesús le sigue y le sirve. Y le sigue y le sirve con gozo. No te olvides lo que hemos estado enseñando sobre el gozo y la alegría de la salvación. Le sigue y le sirve a Jesús con gozo y esta es la razón de su existir del discípulo. Seguir y servir al Maestro. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Vamos a utilizar este texto complementario para graficar esto que acabamos de decir con estas palabras de San Pablo. Gálatas 2, 19 al 20 dice, en efecto, yo por la ley estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Resalte esto. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne, esta vida terrenal, la vivo en la fe, es decir, la vivo por la fe, la vivo creyendo en Jesús, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la razón de ser del cristiano, vivir para Dios, vivir la fe en Jesús, porque Él me amó y se entregó por mí en la cruz. Entonces, en esto consiste el seguimiento a Jesucristo. En esto consiste el seguimiento a Cristo, en dejarlo todo para tener más de Él. Mientras más se empobrece el alma, más se enriquece de Dios.
Hay una lección entonces que debemos aprender. Para Lucas, el discípulo debe aprender a tener renuncias. Apunta a lo grande. Para Lucas, el discípulo debe aprender a dejar cosas. Tiene que reconocer en su corazón qué es lo que te pide Jesús dejar. Para Lucas esto es trascendental como característica de un discípulo de Cristo. Tenemos un texto lucano que nos va a ayudar a profundizar en esta cuestión. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 28. Dice la Escritura: dijo entonces Pedro: ¿ya lo ves? Nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Mira esto. Mira esto. Entonces Pedro le dice a Jesús que ha dejado sus cosas para seguirle. Y esto se lo está diciendo a razón de lo que ha pasado en el episodio anterior. El encuentro que Jesucristo tuvo y el diálogo que tuvo con el hombre rico o el joven rico, también conocido así, en donde él quiere seguir a Jesús, pero por causa de sus riquezas y no poder renunciar a ellas, no puede seguir a Cristo. Contrasta tremendamente con el encuentro de Zaqueo, que también era rico, y se convierte en su corazón. Entonces, a veces nosotros no podemos llevarle ritmo a Jesús porque no estamos dispuestos a dejar aquellas cosas que Cristo nos pide. Como no estamos dispuestos a renunciar en el momento que Cristo nos pide algunas cosas, no podemos seguirlo, no podemos llevarle ritmo. Entonces el apóstol Pedro dice: ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Pero ¿qué cosas ha dejado Pedro? Va a decir el versículo 29. Él les dijo, aquí va a decir Jesús, Él les dijo: yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino quedará sin recibir mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero. Mira, el mismo Señor lo dice. Hace tiempo yo discutí con una hermana de mi movimiento, porque nosotros como misioneros hacemos promesas. Y dentro de nuestras promesas es prometer servir a la Iglesia Católica dentro de nuestro movimiento y de manera particular a través de las actividades coordinadas de cada una de nuestras comunidades. Por eso es que somos misioneros. Y una hermana dijo: pues yo no quiero ese compromiso. Entonces yo le dije: entonces decidan, ¿no? A lo mejor estar con nosotros no es su carisma, ¿no? Pues nosotros somos misioneros y uno no se puede imaginar un misionero sin servicio. Y la excusa de ella era los hijos, y la excusa de ella era el marido, y la excusa de ella era su familia, como lo más importante. Y nadie dice lo contrario, le explicaba yo. Nuestra familia es importante y hay que entender que el matrimonio es nuestra vocación. Pero hay que entenderlo en la justa medida. Nuestro cónyuge no es Dios. Nuestros hijos no son Dios. Nuestro trabajo no es Dios. Nuestra profesión no es Dios. Entonces hay que darle a cada cosa su lugar. Y dice la palabra de Dios que amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia y con todo tu ser. Y tu marido o tu mujer no es Dios. Entonces el punto es: ¿dónde está tu culto a Dios? ¿Dónde está tu servicio a Dios? El apóstol Pedro, cuando el Señor le preguntó: Pedro, ¿me amas? La forma en que Jesús le mostró que para demostrarle amor a Jesús era pastorear al rebaño, atender a la gente en la iglesia. Entonces, sin descuidar tu matrimonio, sin descuidar a tus hijos, el Señor te llama a servir.
en el tiempo que puedas, en las formas que puedas y en las maneras que puedas. A lo mejor una mujer soltera podrá servir más que tú. A lo mejor una persona que tiene a sus hijos ya mayores podrá ejercer un mejor ministerio que tú. Pero de pronto eso no significa que tú no tengas que dar fruto, porque para ti primero es tu familia. Pues bien, esto es importante. Miren lo que dice Jesús. Yo os aseguro que nadie que haya dejado su casa, a su familia, alguien que haya dejado a su mujer, a su esposa, a su esposo, y no significa que me tengo que ir de mi casa, no significa que voy a abandonar a mi esposa o a mi esposo, que me voy a desatender de mis obligaciones como cónyuge, como padre, como madre. No significa eso. Significa que vas a poner tu vida familiar en una justa medida después de Dios, después de Jesús. Y es dentro de tus posibilidades como hombre casado, como mujer casada, como padre o madre con hijos. Dentro de tus posibilidades, Jesús te pide colaborar con la misión de la iglesia. Algunos podrán más, otros podrán menos, pero el punto es que todos colaboramos. Debemos colaborar. Si no, ¿en qué iglesia estás, hermano? ¿En la de Jesucristo? Por eso, aquí el Señor va a explicar, ¿no? Hay que aprender a equilibrar las cosas. Yo, hay días que tengo servicios y hay días que no, porque se los dedico a mi familia. Yo soy misionero a tiempo completo, es decir, desde que me levanto hasta que mi día acabe, estoy de misión. Atendiendo un caso, viendo una persona, entrevistando acá, predicando allá, me piden servicio aquí y de pronto tengo que saber equilibrar que ese tiempo de los 7 días a la semana que tengo como para existir, hay días que se los dedico a mi familia. Específicamente yo no trabajo sábados ni domingo, salvo que en mi movimiento hay un retiro y hablo con mi esposa. Hablo con mi esposa al respecto de eso. Pero de pronto, así como ella también, dentro del movimiento al que pertenecemos, ella tiene sus obligaciones. Y estas obligaciones a veces van a chocar con algunas prioridades familiares. Y va a tener que equilibrarlas. Así tenemos que ser los que trabajamos para la iglesia dentro de nuestra vocación, en mi caso como hombre casado, ¿no? Entonces hay que saber equilibrar, sin desatender a la familia, no dejar de trabajar por el reino de Dios. Y dice la Escritura que aquellos que hayan dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino, recibirán mucho más en la vida presente y vida eterna en el mundo venidero. Esta es la recompensa. Jesús va a bendecirles tremendamente su vida. Entonces, aquí aparece una paradoja en la vida cristiana que se opone a la lógica del mundo. Jesús nos muestra que para ganar hay que perder. Jesús nos muestra que para tener algo hay que renunciar. Jesús nos muestra que para crecer hay que menguar, que para vivir hay que morir. Entonces la lógica del reino es contraria a la lógica de este mundo. Por eso hay gente que no le entiende. No le entiende. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que no entienden este tema de la renuncia porque en el mundo les han enseñado que las cosas no son así. Entonces no lo van a entender. Porque esto tiene un mensaje profundo y desborda la razón del hombre. San Pablo va a decir que aquellos que se han quedado en la carne no entienden las cosas del Espíritu porque les parecen una locura. Porque las cosas del Espíritu se extienden solo a partir de una experiencia espiritual. Entonces el discípulo tiene que vivir según la lógica de Jesús, no según la lógica del mundo, según las exigencias del reino y no según las exigencias del mundo. Por eso es que vamos a encontrar en el texto del cual hemos partido, de Lucas 9, 57, vamos a encontrar
las exigencias de la vida apostólica y vamos a encontrar las excusas que los hombres le ponen a Jesús. Es muy interesante. Entonces este pasaje que hemos leído nos muestran las excusas que van a poner algunos ante el llamado de Jesús a seguirlo y a comprometerse de cara a la misión. Lucas nos dice que iba Jesús en el camino, ¿no? Y mientras iba en el camino, dice el versículo 57, uno le dijo. Esto es muy significativo porque Lucas nos introduce en una realidad de la vida espiritual. Porque la vida espiritual es un continuo avanzar, un continuo andar. La vida espiritual tiene este dinamismo de ir hacia adelante, de no estancarse, de no quedarse en un sitio, de no acomodarse. Entonces la vida espiritual es un andar sin descanso, es un andar sin mirar atrás, es un andar sin preocuparse por lo que hemos dejado, es un andar en el que muchas veces vamos a tener sacrificios y vamos a vivir con mortificaciones, porque todo lo bueno en la vida nos cuesta, hermanos, todo lo bueno en la vida cuesta, y seguir a Cristo nos costará renuncias. Nos costará sacrificios. ¿Y cuál es el problema? Hay gente que se enfoca más en lo que tiene que dejar por seguir a Jesús que en lo que gana por seguir a Jesucristo. Yo recuerdo un caso muy singular. Estaba dando en un retiro hace años atrás, cuando daba retiros para jóvenes. Estoy un poco viejo y ya no doy muchos retiros para jóvenes. El último que di fue a través de Zoom el mes pasado para jóvenes. Pero bueno, me tocó dar un retiro para jóvenes de un colegio. Estos jóvenes tenían la matrícula condicionada. Fueron captados haciendo tontería y media en el colegio, ¿no? Algunos los encontraron teniendo relaciones sexuales, a otros fumando drogas. Entonces juntaron a los que tenían la matrícula condicionada, que eran como 11 alumnos, y me pidieron darles un retiro. Eran chiquillos pues de 15 años, 14 años, ¿no? Les doy el retiro y cómo se manifestó Jesús, bendito sea su nombre. Cómo se manifestó el Señor, palabra de ciencia, de conocimiento. En el momento que oramos, el Señor les revelaba su vida, se derramaba el Espíritu Santo, como 13 efusiones hubo en ese retiro. Hasta la monjita quedó tocada. Y después los jóvenes quedaron muy llenos de Dios, ellos sintieron a Jesús y quedaron convencidos de querer seguirlo. Yo había dejado una dinámica para trabajar y el domingo en la mañana yo les tenía que hacer una pregunta, si ellos querían seguir a Jesucristo y yo iba a orar por ellos. Entonces se me acercó una jovencita, una chiquilla de 15 años. Era la más rebelde desde que entró al retiro, la más complicada, pero se me acercó y con un corazón sincero me dijo: hermano, quiero hacerle una pregunta. Para seguir a Jesucristo, dígame, ¿tengo que dejar de tener relaciones sexuales con mi enamorado? Y yo la quedé mirando, 15 años de edad. 15 años de edad, ya tenía vida sexual activa. Quizás más de la que muchos matrimonios tienen. Y yo le dije: sí, hija, tienes que dejar. Lo voy a hacer, me dijo. Bendito sea Cristo. Le di el siguiente año también retiro a ellos. Y la monjita me dijo, tuvieron un cambio impresionante y se formó una comunidad con esos jóvenes. Pero mira, el pensamiento de esta niña, ¿no? Yo tengo que dejar. Y este es el pensamiento que tenemos muchos. Estamos pensando más en la renuncia que en lo que vamos a ganar. Estamos pensando más en perder las cosas a las que nos hemos aferrado y ganar la vivencia de vida en abundancia de Jesús. Entonces, hay personas que tienen esto, ¿no? Y en realidad, todo en la vida nos va a costar. ¿O acaso el que se casa con alguien no pierde su individualidad? No pierde su propia libertad. ¿O acaso de pronto el que estudia una profesión no tiene que hacer sacrificios? Dejar de salir con amigos, amanecerse, estudiar, dejar diversión. ¿O acaso aquellas personas que quieren lograr una meta importante en su vida, esto no va a significar renuncias, luchas, mortificaciones y sacrificios? Entonces,
Esto es importante. Hay gente que tiene este problema de enfocarse más en lo que deja que en Jesús, a quien gana. Va a decir la Escritura: te seguiré a donde quiera que vayas. Mira este texto, ¿ah? Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Yo un día conocí a un amigo que quiero mucho, que era una persona muy entusiasta, una persona misionera, evangelizadora, muy dinámico, una persona que contagiaba de alegría a los demás. Había mucho entusiasmo en él y él nos decía: si a mí Jesucristo me manda a la punta del cerro, yo voy a la punta del cerro. Si a mí Jesucristo me manda para allá, yo voy para allá. Y siempre lo decía constantemente y a mí me cautivaban sus palabras, ¿no? Después el hermano atravesó una crisis conyugal y se alejó completamente del Señor. Terriblemente. Se alejó completamente del Señor. Aquí lo que vemos es el entusiasmo. A veces el entusiasmo nos gana. Somos como este hombre que dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y cuando estás caminando con Jesús te das cuenta que el Señor nunca descansa. Te das cuenta que el Señor no se detiene. Te das cuenta que Él es un dinamismo siempre hacia adelante. Entonces hay muchos que pierden ese entusiasmo inicial y dejan de seguir a Jesús. Dejan de seguir a Jesús. Te seguiré a donde quiera que vayas denota mucho entusiasmo. Pero no se trata de andar con Jesús porque me siento bien, porque tengo entusiasmo en el corazón. Se trata de convicción. Se trata de convicción. Porque a veces en este camino cristiano esas emociones y ese entusiasmo se va a evaporar. Se va a evaporar. Y lo único que nos va a quedar es la certeza de seguir a quien seguimos. Por ejemplo, los de Emaús se regresaban desilusionados de Jerusalén porque Jesucristo no realizó lo que ellos esperaban. Entonces hay hermanos así también que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Por ejemplo, el día de ayer hablaba con una hermana en mi movimiento porque me habían escrito dos personas que habían... nosotros para entrar a nuestro movimiento tenemos una etapa de aspirantado, de postulantado para luego ser miembro del movimiento. Es un proceso que dura 1 año. ¿Por qué Dios nos ha dado ese proceso, en mi caso como movimiento? Para poder discernir las intenciones del corazón, para poder ver lo que hay en el corazón de los hermanos. Y hay mucha gente que entra después de un retiro con entusiasmo a este proceso formativo. Hay mucha gente que entra y yo quiero ser misionero y yo quiero ser parte de los misioneros de Santa María de Nazaret. Luego pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y ¡boom! Todo eso se apaga porque se da cuenta que hay exigencias, se da cuenta que hay disciplina, se da cuenta que de pronto hay algunos que dicen: es que yo quiero servir. Pero no se trata de que el discípulo se forme primero como apóstol. Primero tienes que aprender a escuchar. Entonces justo hay personas que habíamos visto en el movimiento, ¿no? en este grupo de personas que están haciendo discernimiento con nosotros, que había muchos con entusiasmo, y como ese entusiasmo se comienza a apagar, se comienzan a desilusionar. Y hay mucha gente así en la iglesia, que van a un lado, que van a otro lado, que prueban aquí, que prueban allá, y se mueven por el entusiasmo, pero lo que están evitando en el fondo es esto, la cruz. Y cuando esa cruz llegue a su vida, estas personas van a renunciar. Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde descansar. Lo mismo te va a pasar a ti. Vas a sentirte cansado y fatigado, andar al ritmo de Jesús. En el versículo 59 al 60 dice la Escritura: a otro dijo: sígueme. Él respondió: déjame ir primero a enterrar a mi padre.
respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. A diferencia del primero, que le dijo, yo te voy a seguir, aquí Jesucristo invita a una persona a seguirlo. Y el contexto en el que se encuentra esta persona no es específico, pero se nos muestra lo siguiente, que es una persona o que se ha muerto su padre, o que está su padre probablemente a punto de morir, ¿no? Y este contexto, hay algunas personas que piensan que hay una cierta indolencia en Jesucristo, ¿no? Una intolerancia. Y de pronto ese no es el problema de este texto. Aquí él dice, déjame primero. Y aquí la cuestión que se plantea por el evangelista, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Y a veces el discípulo de Cristo va a tener esta confrontación. ¿Atender a la familia o las cosas de Dios? Va a tener esta confrontación. ¿A quién le doy primer lugar? ¿A Jesús o a las cosas de Dios? ¿A mi familia o a las cosas de Dios? Cuando yo estaba de misiones este año, en el mes de marzo estuve de misiones en Alemania, apenas había llegado a los 2 días, ya yéndome hacia el primer lugar de misión, a Frankfurt. Había tomado el tren desde Winterlingen, desde Stuttgart, había tomado para viajar a Frankfurt. En el camino, a mi madre, me entero que a mi madre le dio un infarto. Entonces los que me habían llevado a la misión, el padre Nikolaus Ostrovsky, me dijo si deseaba, podía pedir pasaje de regreso y mañana estaba yo en Perú. A lo cual yo en mi corazón, primero antes de responder, le pregunté a Jesucristo, Señor, lo primero que le pedí, Señor, si yo tengo que regresar, que mi madre no muera, estando yo de misiones. Le pedí el anhelo de mi corazón como hijo, ¿no? Poder acompañar a mi madre en ese último momento. En el caso de que tú quieras que regrese. El Señor me tocó este texto bíblico. Me lo puso en el corazón. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Después de estas palabras yo le encomendé a Jesucristo a mi madre. Le encomendé a Jesucristo a mi hermano que iba a cargar solo con esa situación. Y de pronto acá se nos muestra que va a haber esta división, ¿no? Entre la misión y la familia. Yo aquí te confieso algo, en la caridad del Señor, mi familia se queja mucho de mí, se ha quejado muchísimo de mí. No más que porque a veces no puedo estar con ellos porque estoy de misión. Y hablo de familia por mi madre, mis hermanos, ¿no? Mi padre, porque ella en paz descanse, ¿no? Porque a veces yo estoy de misión o a veces estoy en actividad y no puedo compartir con ellos, no puedo estar con ellos. Y también a veces se queja mi esposa, ¿no? Y a veces a mí me duele no poder estar siempre con mi hijo para jugar con él. No tengo como trabajo ahora, a Dios gracias, aquí en casa. Rato en rato salgo a estar con él. Y extraño a mi familia, extraño a mis hijos, ¿no? El poder tener más tiempo con ellos. Y uno tiene que saber reconocer cuál es su llamado. De pronto, en mi caso muy específico, yo soy fundador de un movimiento. Y en mi caso muy específico, soy misionero y predicador a tiempo completo. En mi caso muy específico. Pero antes, cuando yo no tenía este encargo, pues tenía también mi tiempo de servicio dentro de la iglesia, ¿no? Ahora es mucho mayor la demanda. Ahora lo que uno tiene que hacer son 19 comunidades en el territorio peruano y en el extranjero que hay que atender, hay que escuchar personas, hay que ver casos. Y eso es dentro de mi movimiento, que son más de 250 personas. Fuera del movimiento es otra situación. Hoy día he estado atendiendo a gente de otros países, por ejemplo, ¿no? Porque también hay que atenderlos. Y he estado contestando a personas que te escriben pidiendo oración y a veces, como dice el Señor, no tiene ni tiempo para descansar, ¿no?
Y esto nos muestra de que Jesucristo a veces va a pedir que tengamos renuncias en este contexto familiar. Nos va a pedir eso el Señor, que tengamos renuncias en ese contexto familiar por lo siguiente: tú vete a anunciar el reino. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Juega con el término muerto, Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Que nosotros le predicamos a gente que está muerta en vida. Le predicamos a gente que está muerta en vida y les predicamos la salvación de Jesús. Y eso es tremendamente importante. Yo recuerdo que cuando era responsable en una comunidad de nuestro movimiento, Hijos de Sión, a 4 hermanos que estaban en el ministerio de evangelización, el Señor me puso una encomienda. Entonces le dije lo siguiente: van a hacer lo siguiente, van a ayunar 3 días, van a hacer oración y van a irse a predicar a un sitio que yo les diré. Oraron, ayunaron y los envié a un lugar acá en Lima, que se llama La Victoria, a la Plaza Manco Cápac, en donde en ese entonces habían prostitutas. Ya ha cambiado toda esa situación, ¿no? Y era una zona roja, media complicada hace mucho tiempo. Ya me han dicho que ha cambiado un poco la situación allá. Entonces los envié a los hermanos y llegaron al lugar y no sabían qué hacer. Entonces se pusieron a tocar la guitarra, uno se fue a rezar el rosario, no sabían qué hacer. Y de pronto se juntaron entre los 4 y comenzaron a hablar y todo el mundo seguía de largo, hasta que una persona se paró y los escuchó de principio a fin. Esa persona al final pidió oración. Esa persona les dijo: yo hoy día pensaba que mi vida no servía y pensaba en el suicidio como una opción. Y he escuchado palabras de salvación. El hombre llorando le dijo esto a los hermanos. Ellos lo conectaron con la jornada de sanación que hacemos y el hombre comenzó a perseverar y el Señor lo sacó de esa situación. Fíjate tú, uno nada más. Pescaron a uno en una red grande que ellos querían lanzar. Y esa era la persona necesitada. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Algo que yo siempre digo: hay hijos en la familia que son los que tienen la vocación de cuidar a los padres, ¿no? Y este es su llamado también. Yo tengo una hermana en el movimiento que tiene a su mamá delicada de salud y esta es su vocación en este momento. Esta es su vocación en este momento, de cuidar a su madre en este proceso de tránsito, ¿no? Es como cuando mi padre estaba agonizando, cancelé varios servicios. Era el tiempo de estar en ese momento de tránsito con él. Y una vez que mi padre falleció, a los 2 días yo salí de misiones. Salí de misiones a dar un retiro de liberación en la ciudad de Chiclayo para más de, todo este taller de una semana, que iban más de 600 personas. Entonces, Jesucristo nos muestra la necesidad de predicar la buena nueva a la gente que está muerta, con depresión, con ansiedad y con terribles desgracias, ¿no? Viene lo tercero. También otro le dijo: te seguiré. Aparece otra vez el entusiasmo. Te seguiré, Señor, pero deja antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, si tú te fijas en este texto, en las 2 últimas presentaciones, se toca el tema de familia, ¿no? ¿Te das cuenta o no? Se toca el tema de familia, porque es lo más complicado, que un esposo, que una esposa, que un padre, que una madre se dé cuenta que está llamado a la misión. No solamente a la misión con sus hijos o a la misión con su cónyuge. Yo tengo que preocuparme por mi matrimonio y por otros matrimonios. Tengo que preocuparme por mis hijos y por otros hijos. Tengo que preocuparme por mi madre, que es la única que ya me queda vida, y por las madres y padres que aún tienen vida de otras personas. Así es el llamado. Así es el llamado del Señor. Te llama a salir de los límites de tu entorno familiar. Entonces acá aparece también otra vez el entusiasmo. Déjame, Señor, yo te voy a seguir. Sí, te quiero seguir, Jesús, pero déjame primero despedirme de los míos. Jesucristo aquí nos va a hablar sobre el estar preparado. Nos va a hablar sobre el estar apto para el reino, el estar dispuesto para el reino.
Y voy a poner un ejemplo. Un día yo me presenté por necesidad de trabajo, había quebrado un negocio que puse, estaba con necesidad económica, estaba como varios meses sin tener algún ingreso, y de pronto la persona que me entrevistó me hizo una pregunta: ¿cuál es su disposición para trabajar? Si se le llama mañana, ¿puede mañana? Y yo en mi interior, por supuesto, si quiere puedo hoy, le dije. Pero fíjate, así somos para un trabajo. ¿Y cómo somos para las cosas del reino? ¿Cuál es tu disposición laboral para las cosas del reino? Si ahorita te piden, ¿sabes qué? Ándate, no sé, se me viene a la mente, a Estados Unidos, a Canadá, o ándate a otro país y que tienes que hacer allá un trabajo en esta época. Tú, adiós papá, adiós mamá, adiós hijos, hoy día no tengo Navidad, este año no me toca Navidad con ustedes. ¿Lo harías o no? Claro que sí. Pues si te piden misión, ay no. Entonces te das cuenta cuál es nuestro problema. No sé si me estoy dejando entender. ¿Te das cuenta cuál es nuestro problema? Que las cosas del reino las priorizamos como lo segundo, no como lo primero. Entonces, ¿cuánta gente yo conozco que por su trabajo, para mantener a su familia, se va hasta el fin del mundo? Pero por una misión no. Por una misión no. Entonces, acá se nos muestra que hay gente que no está apta para el reino. Por eso, no todas las personas son llamadas a desarrollar el mismo ministerio. No todas las personas están llamadas, ¿no? Por eso te digo, yo en lo personal sufro la mortificación de mi familia. Sufro, y no hay otra palabra. Y es que mi familia se queja. Y bendito sea Jesús, probablemente tienen la razón. Probablemente para ellos yo soy un desconsiderado, muy probablemente. ¿No? Ya como un día le dije a un familiar mío, el Señor me juzgará, ¿no? Lo que yo pondero en mi corazón muchas veces, ¿no? El tratar de ayudar a otras personas a que conozcan a Cristo, sin descuidar principalmente mi núcleo familiar, esta familia que yo he configurado con mi esposa, que hemos configurado con nuestros hijos, ¿no? Ese es mi llamado, es mi vocación, ¿no? Entonces, yo solamente por un tema de que tengo que atender a mi esposa por un tema de urgencia, cancelo todo. Las veces que he tenido que cancelar charlas o predicaciones porque mi esposa estaba mal. Porque mi esposa estaba mal, he cancelado cosas, ¿no? Eso sin dudarlo, ¿no? Si se canceló el evento no importa, mi mujer. Pero debo buscar el equilibrio en lo ordinario. Hay momentos extraordinarios en que tenemos que atender a la familia. Pero de manera ordinaria, en 30 o 31 días de un mes, podemos darnos tiempo para hacer las cosas de Dios. En 365 días del año, podemos darnos tiempo para hacer las cosas de Dios. Claro que sí. Te lo digo yo como misionero. Pero te repito, yo estoy casado como tú, tengo hijos como tú, e hijos pequeños, ¿eh? Que están más complicados todavía, ni siquiera adultos. Y me dedico enteramente a las cosas del reino. Entonces, el Señor nos muestra esto. Encontramos que muchos pueden ir en pos de Jesús porque tienen distintos intereses, emociones, etcétera, etcétera. Pero si tú lees Hechos de los Apóstoles, la comunidad de discípulos estaba constituida solamente por 120 personas. Es decir, escucha bien lo siguiente. En la multiplicación de los panes se nos habla como referencia a 5.000 hombres, sin contar mujeres, niños o ancianos. O sea, estamos hablando de un universo de más de 15.000 personas. Y de toda esa gente, de ese universo grande que sería Jesús, de más de 15.000 personas, escúchalo bien, solo eran discípulos 120. Solo 120. Los demás, puro entusiasmo. Mucho entusiasmo. Y de los 120, solo 12 apóstoles. Entonces figúrate, es mucha la gente que puede tener emoción en la iglesia, pero realmente los que quieren meter la mano en el arado somos pocos. Somos pocos. Entonces dice el Señor
El que pone la mano en el arado y anda mirando hacia atrás, ay, que tengo este problema, ay, que tengo esta situación, ay, que necesito esta licencia, ay, que ahora no puedo atenderte por esto. El que pone la mano en el arado y mira para atrás, no sirve, dice el Señor, no está apto para el reino. Entonces, en Lucas capítulo 14, en el versículo 18 dice, 28, perdón, Lucas 14, 28 dice, ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que vean se pongan a burlarse de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Hay personas que en la vida espiritual son así. Empiezan algo y no pueden terminar. ¿Por qué? Porque no han calculado los gastos. No han calculado lo que el Señor les va a pedir. Y lo que nos muestra por todo lo que estamos desarrollando es siempre renuncias. No nos va a pedir una renuncia en su totalidad, pero en algún momento el Señor nos pide renuncia a esto. Como por ejemplo, en mi caso, lo primero que el Señor me pidió, renunciar a mi sueño para comenzar a orar. Lo segundo, renunciar a algunos domingos para ir a formarme a algunas jornadas o retiros. Me pidió algunas renuncias, algunas exigencias. Y esto era necesario si es que yo quería seguir avanzando en las cosas de Dios. Encontramos entonces que seguir a Jesús tiene como punto principal esto, el renunciar. En Lucas capítulo 5, en el versículo 11, dice con respecto a los primeros discípulos de Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 11, con respecto a la vocación de los primeros discípulos de Jesús, dice, llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Lo siguieron. Dejándolo todo, lo siguieron. Entonces se nos habla de una entrega total. Y esa entrega tiene que ser cada día mayor y mayor y mayor y mayor. Siempre, yo le digo a Jesús cuando oro, siempre tú pides más de uno. Y aquí estoy para darte más de mí, Señor. Darte más de mí. Él lo dio todo, ¿no? Él lo dio todo. ¿Por qué no darlo todo? A veces yo le digo, Señor, por ejemplo, cuando yo leo una oración de Francisco de Asís que dice que pide que a los que están enfermos, que le pase a él sus dolencias y sus enfermedades. Entonces yo digo al Señor, yo no estoy dispuesto a hacer ese tipo de oración todavía. Yo en lo personal no, probablemente usted sí, yo al menos no. La de mi hijo, la de mi esposa, claro que sí, pero la de otras personas, probablemente no. ¿Y eso qué significa? Que no estoy preparado, que yo no tengo el nivel espiritual de semejante santo, pero sí me gustaría tenerlo. Claro que sí. Sí me gustaría en algún momento avanzar en mi vida espiritual y no tener reparo de hacer una oración así, de hacer una intercesión de esta forma. No tendría reparo. Entonces, hay veces que uno no está preparado, pero es en ese caminar con Jesús que lo negamos, que lo traicionamos, y otra vez hay que volver, pues. Y otra vez hay que volver. Y hasta que no dejemos aquello que Cristo nos pide dejar hoy, no dejemos, porque a lo mejor hoy Cristo nos pide, deja tu queja, deja de lamentarte, deja tu sueño, deja de andar encima de tus hijos, deja de andar observando si tu marido te va a sacar la vuelta o no, deja. A lo mejor Dios te está pidiendo que dejes algo para que avances en tu vida espiritual. Entonces, hay 3 condiciones para seguir a Jesucristo. Y nos va a mostrar Lucas capítulo 9 en el versículo 23, que se introduce las condicionantes del seguimiento a Jesús de esta forma. Decía a todos. Es decir, esto que Jesús va a exigir, esto que el Señor nos va a pedir, dice que se lo decía a todos. ¿Qué significa? Jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, con pobreza o con riqueza, con problemas o sin problemas, varones y mujeres. Es decir,
en la condición en la que hoy se encuentre tu vida, como se encuentra, así estás llamado a seguir a Jesús. Y acá yo quiero hacer y resaltar sobre todo la condición de enfermedad. Que hay personas que pueden tener problemas psiquiátricos, hay personas que pueden tener crisis de ansiedad, problemas de depresión, hay personas que no tienen la vida resuelta, que tienen la vida malamente llevada. Y así como estamos, así como nos encontramos, bien o mal, o más o menos, o tirando más para mal, así, con la lucha de todos los días, hay que seguir a Jesús. Yo hoy día, en mi oración de la tarde, estaba bastante desanimado por quejas de familia. Por quejas de familia. Y de pronto, así con todo, hay que animarme en el Señor, a seguir avanzando, a seguir negándome, a seguir cargando la cruz y a seguir dando lo mejor de uno para la mayor gloria de Dios. Entonces, no esperes que tu vida esté resuelta, no esperes que tu matrimonio esté bien, no esperes que las cosas anden mejor con tus hijos. Así como estás, Jesucristo te pide 3 cosas. Niégate a ti mismo. Y negarse a sí mismo supone tener renuncias, supone tener luchas internas a cosas que tú quieres hacer, a las que vas a tener que renunciar por darle más espacio en tu vida al reino de Dios. Luego va a decir, carga tu cruz cada día. ¿Y esto qué significa? La exigencia de la vida cristiana tiene siempre sus momentos difíciles. Por cargar la cruz, por abrazar la cruz, serás menospreciado, serás injustamente acusado, no valorado, menospreciado. Gloria a Dios. Las dificultades del día a día, sobrellevarlas por amor a Jesús. Esa es la cruz. ¿Por qué muere Cristo acá en la cruz? Y quisiera que medites en esto. ¿Qué nos salva de Jesús? ¿Su sufrimiento o su amor? Piensa en eso. No nos salvó su sufrimiento, nos salvó ese tanto amó Dios al mundo. Entonces, por amar, por hacer lo correcto para con Dios y con el prójimo, vas a sufrir. Hacer lo correcto para con Dios y con el prójimo, va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Y hay que sobrellevarlo con amor para Jesús. Y lo segundo es seguir, y lo último es seguirle. Y el seguirle implica imitarlo, identificarnos con Jesús y con su obra. Identificarnos con Jesús y con su obra. Y esto significa que tenemos que día a día parecernos un poquito más a Jesús. Por eso dice el texto, decía a todos, si alguno quiere. Es decir, tú tienes que estar convencido de querer seguir a Cristo. Por eso es que este planteamiento de las condiciones y las exigencias para seguirlo, no lo hace al comienzo del Evangelio, lo hace a la mitad de su ministerio. Es decir, habiendo visto la gente quién es Él, lo que hace Él, la propuesta que Él nos trae del reino, entonces ahí es en donde uno tiene que decidir, ¿me comprometo o no? ¿Me comprometo o no? Que no podemos andar por la vida involucrados, sino comprometidos. El que se involucra llega un momento en que dice, aquí, mucha exigencia, me retiro. Pero el comprometido mete la mano en el arado y se entrega totalmente. ¿Cuán comprometido crees que estaba Pablo? Que hasta su vida dio. ¿Cuán comprometido crees que ha estado San Ambrosio, santo que celebramos hoy día? ¿Cuán comprometido de pronto han estado tantos hombres de Dios, mujeres de Dios? ¿Cuán comprometidos? ¿Cuán comprometida Madre Teresa de Calcuta? ¿Cuán comprometido de pronto Santa Bernadette? Mañana tenemos la fiesta de la Inmaculada. ¿Cuán comprometido San Bonifacio, patrono de Alemania? ¿Cuán comprometido Santo Toribio de Mogrovejo, patrono, santo misionero peruano, obispo, arzobispo de Lima? ¿Cuán comprometido? ¿Cuán comprometido de pronto estos hombres y mujeres de fe que son lumbreras para nosotros dentro de la iglesia? Entonces, se nos va a mostrar
en Hechos de los Apóstoles la perseverancia de estos 120. La perseverancia de esos 120. Capítulo 1 y capítulo 2, y específicamente en el capítulo 2, en el versículo 42, en donde se iban congregando y se iban sumando más discípulos a este seguimiento de Jesucristo. Entonces se muestra una comunidad viviendo este seguimiento a Jesús. Hermano, y con esto quiero terminar, no puedes tú conocer a Jesucristo por tu lado, sin estar dentro de una comunidad. No puedes tú vivir tu fe a tu manera. Por eso lo importante en la vida del discípulo es aprender a escuchar. Y esto es lo que falla mucha gente en la iglesia. Hay muchos que quieren ser escuchados, hay muchos que quieren hacer cosas, hay muchos que sugieren porque todo no les parece. Y el discípulo es el que se queda callado y aprende a escuchar. Ese es el primer paso en la vida espiritual, aprender a escuchar. Hermano, te invito a que mires en tu corazón qué te está pidiendo Jesús como al joven rico. Deja esto para que puedas seguirme. ¿Qué te pide dejar Jesús? Eso puede ser tu queja. Te pide el Señor a lo mejor dejar tu preocupación. Te pide el Señor dejar a una persona que te aleja de Él. Te pide el Señor algún tipo de renuncia. Levántate más temprano. Come menos. Algo te pide Jesús para poder vivir tu vida espiritual. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir como la Virgen. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. A veces queremos decirle que sí a Jesús, pero hay tanto miedo dentro de nosotros, tanto miedo de dejar o renunciar a algo. Pídele a la Virgen que prepare tu corazón para responderle a su Hijo, que vaya trabajando en esos impedimentos psicológicos, en esos impedimentos que ponemos a Jesús, que vaya trabajando en nuestro interior para responderle con un sí a Jesús. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, como tú, María. Hermano, tú decides, esclavo
¿de quién te vuelves? ¿Del mundo y de las criaturas del mundo? ¿O esclavo de Dios? Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Hoy quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él como tú, María. Queremos, Santísima Madre de Dios, poner en tus manos nuestro deseo de pertenencia a Cristo. Queremos, Santa Señora, oh Inmaculada Concepción, queremos consagrarte a ti nuestro seguimiento a Cristo, para que nuestros pasos sean firmes en el camino. Que nuestro corazón no dude ante el sacrificio y la entrega, ante la renuncia y la lucha, ante la cruz. Permítenos, oh Señor, a través de la Virgen, consagrarte nuestro seguimiento, nuestra vida espiritual, para que sea más fecunda, para que sea más frondosa. Ayúdanos, Señor, a dar fruto en ti. Gracias por tu palabra en esta santa noche. Gracias, Señor, por lo que nos has regalado en esta bendita noche. Alabado sea tu nombre, Señor. Mira en tu corazón, hermano, ¿qué te impide hacerte discípulo de Jesús? ¿Qué tienes que dejar? ¿A qué tienes que renunciar? Porque a lo mejor tú quieres ser discípulo sin cruz. Y sin cruz no hay salvación. Recuerda, la recompensa de aquellos que lo hemos dejado todo por Él. Vive esta vida para Dios, porque tienes una sola vida. No la desperdicies en cosas de las que luego te arrepientas. Vive para Dios, vive consagrado a Dios, a su conocimiento, a su amor, su adoración y su servicio. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, que habiendo escuchado esta palabra de salvación, tengan dudas, Señor, de entregarse radicalmente a ti. Tengan dudas, Señor, de donarse completamente a ti, para que los asista tu Espíritu Santo. Y aquellos que en su corazón tienen dudas, sientan, Señor, la alegría que dejándolo todo, te tenemos a ti, que eres más que todo aquello que dejemos. Que el Señor, hermano, te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, en el día de tu angustia hacia ti voltee su mirada, que Él te dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que Jesucristo nuestro Señor te bendiga y nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de acabar, la invitación a lo que me toca hacer en esta semana.
Mañana voy a estar en Radio María a las 5 de la tarde a través del programa Jesús está vivo. Voy a estar transmitiendo una reflexión sobre la Inmaculada Concepción y el mensaje de Lourdes. Un mensaje que no puede caer en el olvido, un mensaje que yo lo viví en carne propia estando allá en Francia. Yo soy la Inmaculada Concepción, el tema que vamos a tocar el día de mañana en el programa Jesús está vivo a las 5 de la tarde por Radio María. Y voy a estar este fin de semana 11, 12 y 13 de diciembre dando el retiro de sanación interior y de liberación que se llama Desatadlos. Es un retiro, es un encuentro con Jesucristo en donde a través de 5 temas durante 3 días vamos a estar orando por sanación interior y por liberación. Tenemos aproximadamente unos 350 personas inscritas. Tenemos gente de Guatemala, tenemos gente de México, tenemos gente de Bolivia, tenemos gente de Chile, tenemos gente de Estados Unidos, tenemos a hermanos de Perú, de distintas latitudes de Perú, también tenemos gente de Colombia, me olvidaba, tenemos de distintas latitudes de Perú, gente de la selva, gente de la sierra, gente de la selva. Date una oportunidad, que este tiempo que nos permite predicar a través de redes es un tiempo de gracia, hermano, es un tiempo de gracia. Gente de otro país podemos estar conectados, escuchando la palabra de Dios para la mayor gloria de su santísimo nombre. Gente de Costa Rica también está inscrita. Entonces, date esta oportunidad de tener este encuentro. Desatadlo se llama este retiro. Vívelo con esta expectación de lo que dice la Escritura. Se acerca vuestra liberación. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Para aquellas personas que quieran colaborar con este pobre ministerio, pueden hacerlo entrando a mi página web, que es israeldecristo.com. Hay una pestaña que dice ahí donaciones y puedes colaborar de esta forma con este pobre ministerio. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Nos encontramos mañana en Radio María y este fin de semana en este retiro Desatadlos, que es el último retiro que voy a dar y es el último evento de sanación y de liberación que haré en este año. Jesús le bendiga, que tenga muy buenas noches, paz y bien. Y recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.